Hola, mi nombre es Nora Oliva. Este es el espacio pedagógico de Química Orgánica 2 con el catedrático Luis Felipe Inestrosa de la sede Nacaome Valle. La siguiente. Nosotros somos el equipo de las cetonas. Nuestro tema a exponer es los compuestos heterocíclicos, la estructura, las propiedades físicas y químicas. Nuestro grupo está conformado por Wendy Calderón, Eiby Nieto, Vivian Núñez, su servidora Nora y Daisy Fernández. Generalidades de los compuestos heterocíclicos. Los compuestos heterocíclicos se clasifican de acuerdo con dos criterios principales: el tipo de enlace que contiene, si son sencillos o dobles, y el número de anillos que posee. Por el tipo de enlaces que contiene se clasifican en compuestos alicíclicos cuando sus enlaces son sencillos o dobles, pero la geometría tiene 5 átomos o menos, y compuestos aromáticos cuando cuenta con un anillo de benceno en su estructura o que es la base sobre la que existe el heteroátomo. Por el número de anillos que posee se puede clasificar como monocíclicos, bicíclicos y tricíclicos, que se agrega un prefijo numérico sucesivo en su caso. La siguiente. Esos son ejemplos. El primero es un ciclopropano, que es un compuesto alicíclico. El benceno y el tolueno son compuestos aromáticos. La siguiente. Estos son ejemplos de los monocíclicos, bicíclicos y tricíclicos. Tenemos el idiadicona, cetirresol, salbicirricólida y el leutano. Siguiente. Los compuestos heterocíclicos de 3 átomos, hay anillos heterocíclicos de 3 átomos que son muy reactivos debido a su facilidad de apertura por nucleófilos, llamados epóxidos y acirinas. Son valiosos materiales de partida en síntesis orgánica. Los epóxidos, llamados también oxiranos, son heterocíclicos que consisten en la unión de un átomo de oxígeno a 2 de carbono consecutivos que a su vez forman parte de una cadena de enlaces covalentes. Se trata de una estructura triangular cuya base son los carbonos y el vértice es el oxígeno. Son líquidos incoloros solubles en alcoholes, éteres y benceno. El término más sencillo es el óxido de etileno, también llamado epoxietano u oxirano. Su síntesis es más frecuente por la ruptura de un enlace doble entre los átomos de carbono con ácidos que contengan varios átomos de oxígeno. Se nombran indicando las posiciones en las que el átomo de oxígeno está sujeto, seguidas por el prefijo epoxi y el nombre del hidrocarburo que lo sostiene. En la industria alimentaria, los epóxidos se emplean como esterilizantes químicos en alimentos de baja humedad y en los materiales envasados asépticos. Esos son los ejemplos que aparecen ahí, es de la estructura que ya les expliqué. La siguiente. Las aciridinas, así como los epóxidos, tienen una estructura triangular, solo que el heteroátomo es nitrógeno. Son líquidos incoloros, solubles en agua, venenosos y de olor amoniacal. Presentan una propiedad física especial que se atribuye a la geometría del anillo. El átomo de nitrógeno tiene una barrera para la inversión piramidal, significativamente mayor que la de otras aminas monocíclicas y acíclicas. Un procedimiento útil para la síntesis de aciridina es la pirólisis o fotólisis de 1,2,3-triazolinas. Estos compuestos se preparan fácilmente por reacción de ácidas con alquenos en una reacción de cicloadición 1,3 dipolar. Ese ejemplo que aparece ahí
Es de lo mismo que ahorita les acabo de explicar, que tiene una estructura triangular y que tiene un heteroátomo de nitrógeno. A la siguiente. Bueno, ahí sigue mi compañera Daisy, que les va a explicar más a fondo sobre estos compuestos. Hola, yo les voy a hablar acerca de lo que es los compuestos heterocíclicos de 5 átomos. Como decía la compañera, mi nombre es Daisy Fernández. Los compuestos heterocíclicos de 5 átomos, entre los más simples tenemos que son el pirrol con heteroátomo de nitrógeno, tenemos el furano con heteroátomo de oxígeno y también tenemos el tiofeno de heteroátomo de azufre. Ahí podemos observar los 3 ejemplos, lo que es el pirrol, el furano y el tiofeno, perdón. Vamos a hablar también de que el pirrol se encuentra en cantidades pequeñas en el alquitrán de hulla, al igual que el tiofeno. Al destilar alquitrán fraccionadamente, se recoge el tiofeno con un punto de ebullición de 84 Celsius, junto con el benceno con un punto de ebullición de 80 Celsius. Siguiente diapositiva, compañero. El anillo de pirrol. El anillo de pirrol es la unidad fundamental del sistema de la porfirina, que se encuentra, por ejemplo, en la clorofila y en la hemoglobina. Como podemos observar, ahí están las dos imágenes, lo que es la de la clorofila y la de la hemoglobina. La forma más fácil para obtener el furano es por descarbonilación, eliminación de monóxido de carbono de fufuraldehído, que a su vez se obtiene por tratamiento de cáscaras de avena o arroz o mazorcas de maíz con ácido clorhídrico hirviendo. Siguiente diapositiva. Vamos a seguir hablando de lo que son los compuestos heterocíclicos de 6 átomos. De los términos saturados, uno de los más importantes es del 1,4-dioxano, ya que es un líquido incoloro de olor característico cuyo vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo. Puede formar lo que son los peróxidos explosivos en contacto con el aire, reacciona con oxidantes y ácido fuerte, reacciona violentamente con algunos catalizadores. Como podemos observar, ahí tenemos la imagen del 1,4-dioxano, ya que también es un éter cíclico con un esqueleto de 4 átomos de carbono y 2 de oxígeno en posiciones opuestas dentro de un hexágono. Es completamente miscible con el agua, el etanol y el éter. Siguiente diapositiva. De los heterocíclicos insaturados, uno de los términos más importantes es la piridina, ya que consta de una estructura de anillo bencénico con un heteroátomo de nitrógeno. También es la configuración precursora de muchas moléculas de vital importancia, como los componentes del ácido desoxirribonucleico. Así así como observamos ahí, tenemos lo que es la imagen de la piridina. Siguiente diapositiva. Vamos a seguir hablando de lo que son los heterocíclicos de interés biológico y tenemos dos, lo que son los ácidos nucleicos y los alcaloides. Y así vamos a dejar a nuestra compañera Ivy Nieto que nos va a seguir hablando sobre este tema. Hola, licenciados, compañeros. Les continuaré hablando de los heterocíclicos de interés biológico. Siguiente diapositiva. No, anterior. Como primer punto tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas importantes que desempeñan un papel crucial en el almacenaje de información genética y en la biosíntesis de proteínas. Bueno, químicamente estos son polinucleótidos, es decir, que están constituidos por unidades llamadas nucleótidos. Siguiente. Ejemplos de ácidos nucleicos. Ahí tenemos dos ejemplos. Como podemos observar, tenemos la primera, la desoxirribosa y la ribosa, los cuales en su estructura tienen un átomo de oxígeno que une su estructura cíclica. Siguiente. Como segundo punto tenemos los alcaloides, los cuales en su mayoría son productos vegetales que son nitrogenados, son generalmente básicos, que poseen una marcada acción fisiológica sobre organismos de animales. Siguiente. Usos industriales y cotidianos de los compuestos heterocíclicos. Los heterocíclicos sintéticos tienen un amplio uso como en la herbicida,
y por supuesto como productos farmacéuticos, como fármacos, los utilizan para combatir las úlceras. Hay una gran variedad de heterociclos que son producidos durante la cocción de alimentos. Siguiente. Heterocíclicos en la química de los alimentos. Los heterocíclicos en la química de los alimentos son los responsables del olor y sabor de las mismas. En el primer ejemplo tenemos 2-acetil y una pirrolina. Es el encargado de dar el aroma tostado al borde del pan blanco, al arroz, a las palomitas de maíz y a las carnes cocidas. En el segundo ejemplo tenemos la piridina, la cual encontramos en las zanahorias, en el betabel y en el espárrago. El tercer ejemplo tenemos la sacarina. Es un edulcorante no calórico, no saborizante y está presente en los medicamentos. Siguiente. Estructura principal de los compuestos heterocíclicos. Los heterocíclicos son estructuras cíclicas, como bien lo dice, que contienen átomos distintos del carbono, oxígeno, azufre, hidrógeno. Se denomina heterotermo. Como podemos observar en la estructura, esto pertenece a la piridina, la cual contiene un átomo de nitrógeno que une sus ciclos. La piridina es un líquido incoloro, de olor desagradable, similar al pescado, pero cuando está en mal estado. Pertenece a la familia de los compuestos heterocíclicos. Siguiente. Siguiendo con los ejemplos de las estructuras heterocíclicos, tenemos 3. La primera es la piridina. Son compuestos químicos aromáticos cuya estructura es cíclica con un anillo único y es plana. En el segundo tenemos imidazol, que es un heterocíclico aromático clasificado como diazol y tiene átomos de nitrógeno y son no adyacentes. En el tercer ejemplo tenemos la purina. La purina es una base nitrogenada, es un compuesto orgánico heterocíclico. La estructura de la purina está compuesta por 2 anillos fusionados y uno de 6 átomos y el otro de 5. A continuación, la compañera Vivian les hablará de las propiedades físicas y químicas de los compuestos heterocíclicos. Mi nombre es Vivian Núñez. Yo les voy a hablar, ¿verdad?, sobre las propiedades físicas y químicas de los compuestos heterocíclicos, que los veremos a continuación, ¿verdad? Mencionaré algunas, por ejemplo, algunos son líquidos o de olor desagradable, soluble tanto en benceno y otros aromáticos como en agua, ¿verdad? Ya que pueden formar enlaces de hidrógeno mediante su par de electrones no compartidos. Un ejemplo de ellos, ¿verdad?, es la piridina, que comúnmente son de bases extremadamente débiles y no forman, ¿verdad?, sales con ácidos fuertes, suelen ser muy polares, más que el benceno, lo cual, ¿verdad?, se refleja en su punto de ebullición. Los compuestos heterocíclicos, ¿verdad?, se clasifican en 2 grupos, como lo han venido recalcando mis compañeras, que son los compuestos alifáticos y los compuestos aromáticos, donde, ¿verdad?, les voy a mencionar las propiedades de cada uno de ellos. Los compuestos alifáticos, ¿verdad?, tienen tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Una de las primeras propiedades físicas, ¿verdad?, es que son líquidos incoloros, ¿verdad?, con penetrante olor amoniacal, tienen punto de fusión y ebullición alto, ¿verdad?, y se caracterizan por tener un aumento de densidad. Y en la propiedad química que tienen estos compuestos, ¿verdad?, es que son solubles en agua. Como podemos observar en la primera imagen, ¿verdad?, tenemos algunos ejemplos de los compuestos alifáticos. Tenemos la tetrahidrofurano, la pirrolidina y la piperidina, ¿verdad? Empezaremos hablando, ¿verdad?, con la tetrahidrofurano, que es un compuesto orgánico heterocíclico, conocido también como oxolano, ¿verdad?, que es un tipo de heterocíclico de baja viscosidad, que se utiliza de verdad como solvente de polaridad intermedia en reacciones químicas y como reactivo, ¿verdad?, precursores de la polimerización. Sus principales usos, ¿verdad?, son en la industria farmacéutica como solvente de extracción, en la elaboración de polímeros como el PVC, ¿verdad? Sabemos que el PVC significa policloruro de vinilo, y en la formulación, ¿verdad?, de adhesivo. En segundo lugar, ¿verdad?, tenemos la pirrolidina, como la podemos observar en la primera imagen, también conocida, ¿verdad?, como tetrahidropirrol, que es un compuesto orgánico. Se trata de una amina secundaria cíclica, ¿verdad? También se clasifica como heterocíclico saturado. Es un líquido incoloro que es miscible, ¿verdad?, con agua y en la mayoría de disolventes orgánicos. Tiene un olor muy característico que es amoniacal, ¿verdad? Dado que la pirrolidina, ¿verdad?, se encuentra en las hojas de tabaco y zanahoria, ¿verdad?, también se encuentra en muchos medicamentos farmacéuticos, tales como prociclidina, ¿verdad?, y ibepridil.
Y en química orgánica, ¿verdad? Se utiliza para activar cetonas y aldehídos hacia las adicciones nucleofílicas, ¿verdad? Por la formulación de enamina. En tercer lugar, ¿verdad? Tenemos la piperidina, ¿verdad? Que es un compuesto orgánico, ¿verdad? Que consiste de una amina secundaria cíclica, donde el grupo amino, ¿verdad? NH forma parte de un anillo hexagonal, el cual, ¿verdad? Es heterocíclico debido a la presencia, ¿verdad? Del átomo de nitrógeno. Esta piperidina, ¿verdad? Viene a ser la versión nitrogenada del ciclohexano. Por ejemplo, si podemos observar en la imagen la fórmula estructural, ¿verdad? De la piperidina es muy parecida, ¿verdad? A la del ciclohexano, con la única diferencia, ¿verdad? Que es una de los grupos metileno. Ha sido sustituido, ¿verdad? Por un NH. Su anillo hexagonal, ¿verdad? Es heterocíclico, se cuenta presente además en muchos alcaloides y fármacos, por lo que la piperidina, ¿verdad? Se destina por la síntesis orgánica de algunos productos, tales como la morfina, el mixoxidil, ¿verdad? Y la risperidona. Ahora bien, vamos a hablar, ¿verdad? Sobre los compuestos aromáticos. Estos compuestos aromáticos, ¿verdad? También tienen tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Las propiedades físicas, ¿verdad? De los compuestos aromáticos es que se encuentran, ¿verdad? En un estado sólido y estado líquido. La serie de aromática, ¿verdad? Se caracteriza por una gran estabilidad de los múltiples formas de resonantes que presentan. Muestra muy baja reactividad a las reacciones de adicción. Es un líquido menos denso que el agua, ¿verdad? Y poco soluble en ella. Es soluble en éter y cetona. También, ¿verdad? Se disuelve en alcohol y en la mayoría de los solventes orgánicos. Y las propiedades químicas, ¿verdad? Es que se comportan como un compuesto de carácter saturado, no decolora el agua de bromo, no decolora el permanganato de potasio, puede manifestar, ¿verdad? Instauración y en caso de especiales, ¿verdad? Es posible que se lleven a cabo las reacciones de adicción. Como podemos observar en la segunda imagen, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos de los compuestos aromáticos. Tenemos el furano, tenemos el tiofeno y la piridina, ¿verdad? Empezaremos con el furano, que es un compuesto orgánico heterocíclico, ¿verdad? Aromático de 5 miembros, como lo han venido mencionando mis compañeras, que incluye, ¿verdad? Un átomo de oxígeno, que es un líquido claro, incoloro, altamente inflamable y muy volátil, con un punto, ¿verdad? De ebullición cerca de la temperatura ambiente. Se usa principalmente, ¿verdad? Como intermedio en la producción industrial de tetrahidrofurano, ¿verdad? También se utiliza en producción de lacas como disolventes para resina, en la síntesis de productos químicos para la agricultura como insecticida. En segundo lugar tenemos el tiofeno, ¿verdad? Que los tiofenos son muy importantes, compuestos heterocíclicos, muy usados, ¿verdad? Ampliamente como ingredientes en muchos agroquímicos y drogas. Esto se observa, ¿verdad? Por ejemplo, en las drogas antiinflamatorias, ¿verdad? No esteroideas, como la lornaxicam, ¿verdad? El análogo de tiofeno de la piroxicam. Y por último, ¿verdad? Tenemos la piridina, como la podemos observar en la segunda imagen, es un líquido incoloro, ¿verdad? Desagradable, un olor desagradable, ¿verdad? Se usa para disolver otras sustancias. También se usa en la producción de una variedad de productos, ¿verdad? Tales como medicamentos, vitaminas, aditivos para alimentos, pinturas, productos de caucho, adhesivos, ¿verdad? Herbicidas e insecticidas. Los dejo con mi compañera Wendy, que le va a seguir hablando, ¿verdad? Sobre los compuestos heterocíclicos. Para continuar con la exposición, vamos a hablar un poco acerca de los compuestos heterocíclicos en la industria farmacéutica. Uno de los primeros ejemplos que podemos notar en la presentación es hablar un poco acerca de la cocaína. Si bien es cierto, no es un fármaco de circulación general que se pueda adquirir y que sea de forma legal, es considerado un alcaloide propano cristalino, que es un estimulante del sistema nervioso central y un anestésico tópico. Es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, que la serotonina es una hormona que nuestro cuerpo produce. También tenemos otro heterocíclico como lo es la amoxicilina, que la amoxicilina es conocido por muchos de nosotros, es un antibiótico derivado principalmente de la penicilina. Actúa contra las bacterias, se utiliza para prevenir como primer remedio de infección de diferentes gravedades. Si bien es cierto, la amoxicilina en muchísimos aspectos de enfermedades se nos receta cuando se trata de infecciones. Lo más normal es que nos digan, tenemos una infección en la garganta o tómate una amoxicilina y con eso se controla. Y es un antibiótico de mucha importancia y muy, muy fuerte y de manera comercial se puede encontrar. Tenemos también el metotrexato. El metotrexato es un fármaco usado principalmente para tratar el cáncer.
y enfermedades que sean autoinmunes. Autoinmunes quiere decir que son enfermedades que nos van destruyendo poco a poco nuestro organismo. También es utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoide. Por mucho tiempo, desde hace aproximadamente 25 años, ha sido considerado parte del proceso en el tratamiento de artritis reumatoide. También tenemos lo que es la ciprofloxacina, que también es un heterocíclico utilizado en la industria farmacéutica, que es un antibiótico con efecto bacteriano. Su función consiste en polarizar la replicación bacteriana, que quiere decir que con esta, si nuestro ADN se encuentra dañado haciendo uso de la ciprofloxacina, se va a hacer se va a paralizar que esa bacteria se siga reproduciendo en nuestro ADN. Dentro del proceso de los ciclos heterocíclicos tenemos también que está compuesto por varias vitaminas. Vamos a tomar a bien explicar conceptos de algunas de ellas, como la tiamina o vitamina B. Que la tiamina o vitamina B, como la que ustedes podemos observar en la imagen, posee, dice, 2 heterocíclicos en su estructura. Los circulitos, los que están en forma en color azul, un anillo de tiazol, que es un heterocíclico de 5 miembros que tiene nitrógeno y azufre. Pirimidina, que es el otro componente que tiene un anillo de 6 miembros con 2 átomos de nitrógeno en su estructura. Ahí podemos observar tanto el tiazol como la pirimidina forman lo que es la tiamina o vitamina B1, que el tiazol tiene nitrógeno y azufre y la pirimidina está compuesto por 2 átomos de nitrógeno. También tenemos la riboflavina o vitamina B2, que eso posee, esta vitamina tiene un componente específico que lo hace diferente, que está compuesto por 3 sistemas aromáticos a través de enlaces carbono-carbono llamados, todo este compuesto de los 3 sistemas aromáticos que están unidos por enlace carbono-carbono se denomina benzo-G-pteridina. Estas son vitaminas que son determinados también compuestos heterocíclicos que nuestro organismo produce y que nos ayudan a tener, la mayoría de las vitaminas, como su nombre nos indica, vitaminan nuestro organismo, nuestro sistema inmune. También tenemos lo que es la vitamina B3. La vitamina B3 tiene un heterocíclico de 6 miembros, que en esos 6 miembros están nominados por átomos de nitrógeno y es llamado pirimidina. Ahí podemos observar la estructura de la pirimidina y nos damos cuenta que en la parte superior lo que tiene es un átomo de nitrógeno. También podemos hablar un poco de la piridoxina o vitamina B6, que es la piridoxina vitamina B6. Esta posee un heterocíclico de pirimidina como base principal en su estructura, como lo podemos observar ahí, siempre en el recuadrazol. Ese es el compuesto de la pirimidina. Y la vitamina B6 es todo ese compuesto que vemos ahí, que su principal base es la pirimidina. La función principal de la piridoxina o vitamina B6 es la asimilación de aminoácidos. Como les menciono, todas estas vitaminas se encuentran en nuestro organismo y se desarrollan y se utilizan en muchísimos aspectos y son demasiado importantes para el proceso de la salud de nuestro organismo. Podemos darnos cuenta que tanto todos los heterocíclicos son importantes y que de igual manera los encontramos en el medio ambiente, en la naturaleza, en nuestro organismo los produce. Entonces es un tema muy interesante que hemos abordado y espero que haya quedado claro la forma en cómo nuestro grupo de exposición ha abordado el tema. Esto sería nuestra presentación. De antemano, muchísimas gracias por la atención prestada y solamente.